Muy bien. Buenas tardes a todos. Sean muy bienvenidos a la conferencia sobre el liderazgo multifocal, un nuevo paradigma en liderazgo. Mi nombre es Jerónimo Ruiz Bobo y seré el moderador. Hoy contamos con la presencia del Dr. Luigi Pisoni, decano de la Facultad de Humanidades, Fray José María Rossi, obispo emérito de la Diócesis de la Santísima Concepción, y Fray Pablo Kondrack, presidente de la Junta de Gobierno de UNSTA. Durante esta conferencia vamos a mantener los micrófonos silenciados y el chat activado para que puedan hacer sus comentarios. A continuación voy a presentar a nuestro conferencista, el profesor Hugo Landolfi. Es filósofo, posee los grados de bachiller universitario en filosofía, es profesor universitario en filosofía y licenciado en filosofía por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, Buenos Aires, Argentina. Es graduado del programa de posgrado en Liderazgo y Coaching Organizacional por la Universidad de Belgrano de Buenos Aires, Argentina. Es asesor, instructor y coach en temas de liderazgo y maestría personal, liderazgo organizacional, etc. Es fundador y director de la Escuela de Estudios Superiores en Liderazgo Organizacional. Es autor de más de una decena de libros, entre ellos De víctima a protagonista, La esencia del liderazgo, El hombre ante el olvido de Dios, Educación para la fragilidad, Educación para la pobreza y El sinsentido existencial, entre otros. Ahora bien, voy a continuar cediendo la palabra al profesor Landolfi. Bueno, muchas gracias, muy amables. Gracias a todas las autoridades de la UNSTA por permitirme esta oportunidad de ayudar a pensar el liderazgo desde una perspectiva un poquito diferente a aquella en la que habitualmente se piensa. Ojalá sea un aporte. Ustedes después me dirán en las preguntas qué les ha parecido. Así que, bueno, si les parece bien, voy a compartir un PowerPoint que tengo por aquí para ir siguiendo, para que ustedes vayan siguiendo lo que yo voy diciendo. Díganme si lo ven bien. Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, liderazgo multifocal, un nuevo paradigma. La palabra paradigma tal vez sea un poquito excesiva. La idea es presentar un modelo de liderazgo que trata de reordenar los elementos constitutivos que habitualmente se consideran que constituyen el liderazgo, que ahora los vamos a ver. Así que vamos directamente entonces a pasar al comienzo del desarrollo. En primer lugar, querría mencionar que hay en el tema del liderazgo un problema inicial, que es la cantidad y diversidad de definiciones y abordajes que tiene el liderazgo como entidad de estudio, ¿no es cierto? Esta variedad encuentra abordajes desde perspectivas reduccionistas algunas, muchas vienen desde la psicología, y en ese sentido solamente abordan y consideran al ser humano desde el punto de vista psicológico, otras están más orientadas a el resultado o a obtener resultados. Bueno, eso hace que esto plantee un problema inicial que hace que haya muchos abordajes definitorios o teorías sobre el liderazgo que son a la vez limitadas en cuanto al abordaje del ser humano como un ser integral, y por otro lado que muchas veces estos abordajes entran en contradicciones entre sí. Y esto genera un problema para las organizaciones dependiendo de qué modo de liderazgo traten estas organizaciones de implementar en la misma. Una aclaración inicial que parecería ser evidente, pero que no lo es hacer una delimitación negativa del liderazgo. O sea, ¿qué no es ser líder? ¿No? Porque a veces llamamos muchas veces líder, o aplicamos la palabra líder o liderazgo a muchas cosas
que podrían serlo en forma figurada, pero no en forma estricta como me gustaría plantearlo en esta charla. Primero, ser un líder no es un simple título, no es portar un título, ¿no? Como un título que alguien otorga desde afuera, ¿no? No es tampoco una actitud, ni algo asociado a determinado comportamiento de la persona, como es la proactividad, ¿no? Generalmente se cree que la persona que se mueve mucho, que avanza hacia un objetivo, por eso mismo es el líder de un grupo o de una organización. Tampoco implica ocupar un puesto directivo. Esto es uno de los errores más habituales que veo en las organizaciones, que se identifica el hecho de ocupar un puesto directivo o un puesto jerárquico con el hecho de ser el líder de ese grupo de personas que está bajo ese puesto jerárquico. Como yo lo voy a plantear, no está relacionado con ocupar un puesto jerárquico directivo. Uno puede ocuparlo, pero no necesariamente ser el líder en los términos en que a mí me gustaría plantearlo hoy. Tampoco es, como habitualmente se entiende a veces en los ámbitos deportivos, el que marcha primero, el que va a la cabeza, a veces el que va primero en algo, en ventas podría ser, en una organización se habla de que es el líder. Tampoco el mejor en una determinada disciplina. A veces se habla de liderazgo cuando uno es el mejor en algo. Y como decía un poquito al principio, no es un título honorífico, o sea, no es algo que desde afuera una persona imponga a otra, ¿no? Esto se ve mucho en las organizaciones, y por eso lo aclaro, que el modelo que yo les quiero presentar implica que todas estas maneras no se encuadran dentro de lo que yo les voy a mostrar que debería ser un líder. A ver. Bueno, yo les contaba al principio que el modelo que yo les voy a presentar implica un reordenamiento de los elementos constitutivos básicos del liderazgo, que hay muchos, pero yo quisiera reducirlos a 4, que en realidad van a ser 3, porque el cuarto queda más subordinado a uno de ellos. En primer lugar, obviamente, el líder, como la figura se constituye como aquella persona o grupo de personas que gobierna, y aquí marco gobierna, lo remarco en la Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino, porque para Santo Tomás recordemos que gobernar implica conducir a cada uno hacia su propio fin, ¿sí? Entonces, la figura del líder es aquella que gobierna, conduce y rige a otras personas hacia el objetivo común que ha justificado la asociación entre tales personas. Esto también nos plantea la realidad de que hay un objetivo en el liderazgo común a muchas personas que no podría alcanzarse sin esa asociación de personas, y esto de alguna manera fundamenta el liderazgo. Si un objetivo podría ser alcanzado por una sola persona y no por muchas, la asociación para agruparse, para conformar un liderazgo no tendría sentido, ¿no? Entonces, el líder conduce a las personas, las gobierna, y también ha de conducir, y esto es muy importante, y esto es un elemento ya novedoso, o no tan tenido en cuenta, ha de conducir a los liderados, a las personas que están bajo la orbe del gobierno del líder, hacia el objetivo individual existencial, diría yo, de cada una de las personas, motivo por el cual se decidieron a formar parte de la organización. Este elemento es fundamental para mí porque está completamente olvidado en el liderazgo unifocal, que ahora vamos a ver. En el liderazgo de hoy solamente se tiene en cuenta el objetivo, que ahora le vamos a llamar visión, de la organización,
pero no se tiene tan en cuenta el objetivo o la visión independiente e individual de cada una de las personas que conforman la organización. Eso está como negado, como algo no visto. Y eso es muy importante y es un elemento al que le voy a dar muchísima relevancia. Bueno, teníamos al líder por un lado, a los liderados por el otro, que serían los colaboradores, los trabajadores, pongámosles el nombre que queramos dependiendo de la organización. Y una aclaración que quiero hacer aquí cuando hablo de organización, no solamente me refiero a una organización empresarial, sino a cualquier organización de personas en pos de un objetivo común. Esto implica, obviamente, las organizaciones empresariales, pero también una familia, un equipo deportivo, cualquier organización en vistas de un objetivo común. Los liderados son aquel conjunto de personas, entonces, que son gobernadas, regidas y conducidas por el líder o por el conjunto de personas que cumple dicho rol en la organización. Vimos dos elementos entonces, el líder, los liderados. Una palabra muy del lenguaje del liderazgo es la visión. Siempre que se habla de liderazgo, el término visión es una de las palabras que primero aparece, está muy de moda, es parte de la jerga. El que no menciona esta palabra es como si no supiera hablar el lenguaje del liderazgo. Así que lo vamos a incorporar. La visión implica la construcción de una imagen mental, es una imagen mental, máximamente detallada, o no tan máximamente detallada, con cierto grado de detalle, de un estado futuro que se desea alcanzar como seres humanos en un ámbito general o particular. La visión, como objetivo ideal intentado, tiene usualmente razón y carácter de algo en sí mismo bueno, y en tanto tal, es capaz de atraer y seducir a la naturaleza intelectual del ser humano que busca siempre tales razones buenas para actuar. O sea que la visión es algo ideado, no existente en el momento presente, que tiene razón de bien y que por lo tanto atrae hacia sí a la naturaleza del ser humano por su carácter intelectual. Aquí distingo nuevamente, en esto les dije que voy a hacer mucho hincapié, voy a hacer mucha relevancia, en que en el liderazgo organizacional se debe distinguir entre la visión organizacional de la visión personal e individual de cada uno de los liderados y de los líderes que la componen. O sea, tenemos dos tipos de visiones. La de la organización, que es aquella de la cual habitualmente se habla en liderazgo. Cuando se habla de visión, se da por supuesto que solo se habla de la visión organizacional, pero hay una que es muy importante y que está muy dejada de lado, casi sin ser considerada en absoluto, que es la visión personal e individual de cada una de las personas que conforman el grupo de liderazgo. Y siempre me gustó este pequeño fragmento de Antoine de Saint-Exupéry para dar un ejemplo de lo que es una visión. Él decía, es el autor del Principito, no sé si recuerdan, que un montón de piedras dejan de ser simplemente un montón de piedras en el preciso momento en que un solo hombre las contempla dibujando dentro de sí la imagen de una catedral, ¿no? Aquí vemos en forma concreta eso que recién traté de explicarles en forma teórica, esa idealización futura de un estado futuro no presente hacia el cual lo consideramos bueno y hacia el cual nos atrae y hacia el cual nos vamos a poner en camino con otro grupo de personas que nos van a ayudar a alcanzarlo. La misión es otro de los términos típicos del liderazgo, sería el cuarto. Yo lo voy a dejar un poquito marginado porque no es uno de los elementos
que en mi presentación va a tener tanta relevancia porque lo subordino mucho a la visión. Usualmente la misión o el concepto de misión generalmente está mal entendido en las organizaciones. Generalmente se lo confunde con la visión. O sea, si uno en las organizaciones que tienen desarrolladas y planteadas en forma explícita la misión y la visión, a veces las dos son lo mismo planteado de distinta manera y las hace de algún modo indistinguibles. Y por eso usualmente se comprende como una especie de mandato externo a la persona o al líder o a la organización, es decir, como un deber ser que guíe su comportamiento hacia un determinado objetivo. Yo creo que esta concepción de la misión es errónea desde el planteo que yo estoy presentando, y nuestra definición sería que simplemente la misión se subordina a la misión como el camino que conduce desde el estado actual de la persona u organización hacia el estado futuro aún no alcanzado, contenido en la visión. O sea que la misión es el camino que conduce a la visión. Esa es mi perspectiva. No es así como habitualmente se lo entiende. Este es un pequeño gráfico donde quisiera digamos, presentarles esto que les venía explicando sobre la visión y sobre el carácter atractivo que tiene. Si uno plantea en un eje pasado y futuro y un grado de significación de alcance de logros u objetivos, vemos una línea roja moviéndose en zigzag, en forma aleatoria, para una persona que va avanzando, si se quiere, por la vida en un determinado campo de su propia vida o en una organización, sin tener en clara la visión, y ese camino entonces se torna aleatorio, zigzagueante, sin una dirección muy clara, y vemos una línea recta, azul. Lo de recta obviamente está exagerado, porque ningún camino humano es recto, pero el planteo de la visión de algún modo nos enfoca en un camino y nos brinda un carácter de orientación hacia un objetivo, ¿no? Esto genera un círculo virtuoso en el cual se retroalimentan 4 elementos, ¿no? El aumento de la efectividad en el sentido de percibir la persona y la organización que se acercan cada vez más a la visión, a lo contenido en la visión, a un aumento del entusiasmo, la persona se entusiasma a medida que se van acercando a su objetivo, un sentido de orientación y no de encontrarse perdidos, vamos hacia algún lado, siente el que tiene una visión clara, y esto lo planteo a término también de los liderados en forma individual. Esto da la sensación a cada una de las personas que está transitando este camino que está recorriendo en forma efectiva un camino de vida que tiene sentido, que va hacia algún lado. Entonces, los 2 elementos más importantes de la visión son que implica la visualización, una imagen mental, o como queramos llamarla, de un estado futuro deseado, pero que posee su influencia más importante en el presente de nuestra vida. O sea, es algo todavía no alcanzado. Esta es la misma imagen de antes, pero fíjense que salen 2 flechitas verdes desde la visión hacia el estado presente, y allí donde máximamente ejerce su influencia el tener una visión, el liderazgo, es en el estado presente, aunque esa visión se encuentre en el futuro y aún no haya sido alcanzada. Esto sería la importancia que tiene la visión, tanto en una organización como en el conjunto de personas particulares e individuales que la conforman. Estas visiones tienen diversos grados,
tienen diversos escalones, hay visiones que componen visiones de menor alcance dentro de sí, objetivos de más corto alcance que conducen a objetivos de más largo alcance, pero esto es una particularidad de la visión, que no es una cosa monolítica, única, que está allá lejos, sino que también admite la constitución de visiones más pequeñas, de más corto alcance, que vayan construyendo un camino, que va a ser el camino de la misión, que nos conduzca a ese objetivo final deseado, y contenido en la visión última, digamos, ¿no? Y acá está, en este esquema, lo que les planteaba, el ahora, la situación actual, la visión como el estado futuro deseado, y la misión como un mero camino de escalones, si se quiere, de pasos que conducen de uno a otro, ¿no? Entonces esa misión debe incluir seguramente instrucciones más precisas sobre cómo recorrer ese camino, y ahí entran en juego ya las habilidades, si se quiere, técnicas o de las características que sean, relacionadas con el tipo de visión que se quiere alcanzar. Voy entonces a remarcar esto de vuelta, porque me parece muy importante. La visión organizacional es la visión que corresponde a la organización en sí misma y que brinda fundamento a su existencia. Pero hay otra visión que generalmente no es tenida en cuenta, usualmente ignorada, que lleva a una alienación de los trabajadores y de los liderados, y que esta visión podría responder a la siguiente pregunta: ¿por qué una persona va a trabajar o a formar parte de una organización, de una familia, de un equipo deportivo? ¿Cuál es la razón personal, individual, existencial, por la cual esa persona va a formar parte de esa organización? ¿Va a ser solo por lo que la organización quiere alcanzar, o porque hay algo que también esa persona en forma individual quiere alcanzar, formando parte de esa organización? ¿Mm? Aquí voy un poquito más, avancé un poquito más en profundidad en esta distinción. Bueno, el liderazgo unifocal como el contrapuesto al liderazgo multifocal que yo les quiero presentar. Una aclaración que mencionaba antes, un poquito antes de comenzar, es que estos lo voy a presentar como dos extremos, como dos polos contrapuestos, pero que no necesariamente se presentan así, sino que uno en la realidad de las organizaciones encuentra diversos grados de cómo se dan estos elementos, algunos en general más acostados o recostados hacia el lado unifocal, y mucho menos uno encuentra organizaciones más recostadas hacia el lado de la multifocalidad. Bueno, el liderazgo unifocal, ¿qué características tiene con respecto a los elementos constitutivos del liderazgo que recién analizamos? Y básicamente me voy a centrar en tres y voy a dejar de lado la misión, que yo la considero dependiente de la visión. O sea, ¿qué pasa con el líder, con los liderados y con la visión en el liderazgo unifocal? Bueno, en general en estas organizaciones la estructura organizativa hace que el líder se interponga entre los liderados y la visión. ¿Sí? O sea, en este tipo de organizaciones el líder es el único que está contemplando realmente la visión, en el mejor de los casos, a veces ni siquiera eso. Pero los liderados nunca jamás están en contacto con la visión. A veces se la presentan y se las muestran o se las dictan como como una mera formalidad, pero no como algo realmente constitutivo y esencial del funcionamiento de la organización. Esto hace que en el liderazgo unifocal el líder adquiera un papel central, pues es el único que está en contacto con la visión.
Esto hace que la figura del líder esté sobrevalorada, porque se la considera como la única persona que sabe qué, que sabe cómo llegar a la visión. Y además es como que todo lo sabe, ¿sí? Acuérdense que estoy planteando un modelo en forma bipolar. Esto sería el extremo de la unifocalidad, ¿no? Obviamente que esto se presenta en grados. Vuelvo a aclarar esto. La visión personal, esa sobre la que hice tanto hincapié anteriormente, de los liderados, no es considerada ni tenida en cuenta. No se tiene conciencia de su existencia. Esto implica que los liderados, en cuanto a su visión individual, razón por la cual van a formar parte de la organización, estén completamente desvalorizados. Si graficamos esto que acabo de decir, sería algo así. Tenemos la visión, el líder que se interpone, no deja a los liderados contemplar la visión, ni el líder ayuda a ellos a que la vean, sino que los liderados están siempre mirando al líder en el sentido de que éste les dice lo que tiene que hacer. El líder en este modelo se transforma en un dador de órdenes. Órdenes que al no estar los liderados contemplando la visión, no tienen un sentido profundo, por lo tanto, los líderes se mueven como si fueran autómatas que siguen órdenes ciegas que no tienen demasiado sentido para ellos. Y además, les recuerdo, en este modelo no se tiene en cuenta la visión individual de cada uno de ellos, razón por la cual fueron a formar parte de una organización, ¿no? Esta sería en este caso la visión organizacional solamente, pero cada uno de los liderados tiene también su propia visión. Para ilustrar un poquito más, bueno, el líder se encuentra interpuesto entre la visión y los liderados, obstaculizando a estos su acceso a la visión. Esto no se hace adrede en el sentido de que es algo planificado, sino que es la estructuración del modelo de liderazgo que hace que esto sea así. No es que el líder pergenia algo maligno y bloquea a los liderados de su acceso a la visión, sino que toda la organización, según cómo conciben el liderazgo, funciona de este modo. Esto hace y genera estas consecuencias que todos conocemos, si hemos estado o hemos participamos en este tipo de organizaciones. Hay muy poco diálogo y mucha violencia, y los liderados no están al servicio de la visión, sino al servicio del líder. Esto es muy importante. Hay poco diálogo, ¿por qué? Porque como los liderados no están en contacto con la visión, lo que tienen para aportar en general se considera que no tiene mucho valor. Y acuérdense que desde esta perspectiva, el que sabe, aquel en el que radica el conocimiento para alcanzar los objetivos, la visión, es solamente el líder. Los liderados, dice ahí abajo, no deben entrar en contacto con la visión, pues se considera que si lo hacen, también el líder perderá poder, y además no se los considera cualitativamente aptos para tal cosa, ¿no? Y esto obviamente desvaloriza a las personas lideradas que forman parte de una organización de este tipo. Y aquí aparece la típica figura paradigmática del jefe malvado, del jefe odiado, rechazado por sus liderados, ¿no? Se presenta mucha tensión y estrés laboral en este tipo de organizaciones, lo cual, como consecuencia, lleva a notables pérdidas de efectividad y eficiencia en la organización. Las personas, obviamente, al no tener sentido su actuar, porque solamente responden a órdenes que para ellos no tienen demasiado sentido porque no están conectadas con una visión, las personas actúan con poco entusiasmo y motivación.
Acá vemos el ejemplo del empleado que está esperando la hora, mirando el reloj todo el día, esperando que sea la hora para irse a su casa, porque hace lo mínimo indispensable para simplemente cobrar su salario e irse a su casa, ¿no? Muchas organizaciones funcionan de este modo. Las visiones y anhelos personales de las personas, razón principal por las cuales las personas trabajan en una organización, no son tenidos en cuenta. Fíjense en qué importante esto. La razón por la cual las personas van a formar parte de una organización, la razón principal, no es la visión de la organización, es la visión individual razón por la cual ellos van a formar parte de la organización. Puede ser de cualquier tipo. En una empresa, obviamente, llevar alimentos y sustentos a la familia, pongamos todos los ejemplos que quieran. No me quiero exceder en esto, pero el trabajador, el participante de un equipo deportivo, el participante de una familia, no lo hace para, como primer objetivo, cumplir el objetivo de la organización en general, sino cumpliendo un objetivo personal e individual, al cual se subordina el objetivo de la organización. En el liderazgo multifocal, que sería la contraparte de este modelo, lo que hacemos es reorganizar los elementos constitutivos, ya se irán imaginando cómo, en función de cómo estaban organizados antes, de tal modo que les brinda a cada uno de ellos un rol más adecuado a la naturaleza humana. En el modelo de liderazgo multifocal, el líder no se interpone ya entre la visión y los liderados, sino que se desplaza, se corre de entremedio de obstaculizar esa visión. Aquí él, el líder, ya no cumple el rol de iluminado, del que todo lo sabe, pues justamente esa era una cualidad que perjudicaba la dinámica del funcionamiento del liderazgo unifocal. Y por eso aquí el rol del líder es muy humilde, no es el genio, el sábelo-todo del liderazgo unifocal. Aquí es algo muchísimo más humilde, es ponerse al servicio de los liderados para que al mismo tiempo alcancen la visión organizacional juntamente con la visión existencial personal que los llevó a participar de la organización. Fíjense la diferencia en la organización del modelo, ¿no? El líder ya no se interpone, sino que está marginado y se pone al servicio de los liderados para alcanzar tanto la visión organizacional como también la visión personal de cada uno de los liderados, su visión, la visión por la cual ellos fueron a formar parte de esa organización. Esto hace que el líder aquí tenga una función esencial y primordial que no hace que las otras funciones que habitualmente se le atribuyen al líder no sean importantes, sino que quedan en un segundo plano. La función esencial del líder aquí es mantener vivas y alineadas tanto la visión organizacional como la visión personal de cada uno de sus liderados. O sea que la función del líder es mantener vivas las visiones de la organización y de cada uno de los liderados, vivas y alineadas entre sí. Ahora vamos a ver qué significa eso. Porque los dos tipos de visiones tienen que trabajar en forma conjunta y alineadas sinérgicamente para que se retroalimenten y brinden un resultado más efectivo que el que habitualmente se alcanza en el liderazgo unifocal. Bueno, aquí está, ¿no? La alineación de ambas visiones produce una sinergia importante que potencia las capacidades tanto de la organización como de las personas, de alcanzar sus propios objetivos juntamente con los objetivos organizacionales.
Porque recordemos que la persona va a la organización no solamente a alcanzar los objetivos organizacionales, sino a alcanzar sus propios objetivos individuales. Y aquí están los dos modelos comparados, ¿no? Liderazgo unifocal versus el liderazgo multifocal. Esto ya los vimos en forma individual, estos dos esquemas, así que los paso. El líder, en el liderazgo unifocal, deja de estar interpuesto entonces entre la visión y los liderados y ayuda a conectar a los liderados con la visión y a mantener viva la misma. Esta es para mí la función esencial del líder. O sea, no es una función técnica, sino que es una función humanística, lo cual no hace que las funciones técnicas no sean importantes en un líder. Estoy diciendo cuál es para mí, en este modelo, la función más importante del líder. La función más importante del líder es humana, es mantener viva en cada uno de sus liderados tanto la visión organizacional como la visión individual de cada uno de ellos que los llevó a participar de esa organización. Y para esto, obviamente, debe conocer a sus liderados para conocer cuáles son las razones, la visión individual de cada uno de ellos que los llevó a participar de la organización. Aparece el diálogo genuino y la valoración personal, porque el líder se pone al servicio del desarrollo personal y profesional de los liderados. Ya acá la organización empieza a depender del desarrollo y despliegue profesional de los liderados. Ya no es algo que está marginado y que solamente siguen órdenes ciegas, sin saber a dónde van, sino que aquí los liderados en este tipo de organizaciones tienen un papel de muchísima relevancia, y es muy relevante lo que tienen para decir y para aportar para el crecimiento y el funcionamiento de la organización, porque en cada uno de ellos está en contacto con la visión. Y como el ser humano naturalmente es creativo y genera alternativas y modos nuevos de poder llegar a un objetivo, es muy importante lo que cada uno de ellos tiene para aportar y para decir. Entonces aparece el diálogo genuino, el diálogo verdadero entre las personas, que se da cuando realmente hay predisposición para escuchar porque el otro tiene algo genuino para decir y de valor. La función primordial del líder, dice aquí abajo, consiste en conectar a los liderados con la visión y mantener viva, la visión y mantener viva con ellos, en ellos la visión. Esto ya lo dijimos. Fíjense que el líder aquí es un líder, ya no es el jefe odiado, la típica figura del jefe que todos odiamos, ¿no? Esa figura paradigmática que habitualmente se juega en las organizaciones, sino que el líder, al estar al servicio de los liderados, al conocer en persona e individualmente a cada uno de ellos, y al conocer cuáles son las razones individuales de cada uno de ellos, razones por las cuales fueron a formar parte de la organización, para ayudarlos a desplegarlas, para ayudarlos así al mismo tiempo a ellos y a la organización a alcanzar sus objetivos, el líder se transforma en alguien querido para los liderados, porque está a su servicio para su despliegue. Y esto hace que el despliegue de la organización también sea mucho mayor. Obviamente la motivación, el entusiasmo es elevado, es muy elevado, y la efectividad organizacional realmente es mucho más alta que si la podríamos comparar con la que resulta del liderazgo unifocal. Las visiones y anhelos personales de las personas son tenidos en cuenta por el líder, que estimula a los liderazgos a ponerse en contacto con las mismas y a alinearlas con la visión organizacional para que puedan trabajar integradas. A veces los liderados no tienen demasiado en claro o demasiado bien determinado qué es aquello individual y personal que los hizo formar parte de la organización,
y es tarea también del líder ayudar a que eso se esclarezca en cada uno de ellos, ¿no? Fíjense la importancia de la misión, de la tarea del líder aquí, y cómo ese líder es visto de una manera completamente diferente al otro tipo de líder en el liderazgo unifocal. ¿Cuáles son los fundamentos de esta propuesta de reordenamiento de los elementos del liderazgo que les traigo y que les llamo multifocal? Multifocal porque ahora líderes son todos, cada uno a su manera. Por eso son muchos focos de liderazgo. Antes había uno solo, el líder, unifocal, él solo. Pero ahora todos son líderes, pero no en un sentido banal. Realmente son líderes porque están liderando su propia vida hacia los objetivos por los cuales fueron a formar parte de la organización, y a su vez, al hacer eso, están ayudando a la organización a alcanzar sus objetivos, en un círculo virtuoso donde esto se retroalimenta y crece constantemente. Los fundamentos, bueno, el ser humano, por su naturaleza racional e intelectual, tiene como exigencia de tal naturaleza el anhelo y el deseo profundo de poder contemplar y comprender aquello que persigue, es decir, de aquello que busca alcanzar en su actividad diaria, porque al comprenderlo, si lo considera bueno, puede llegar a desearlo, de tal manera que ello lo atraiga para que pueda ir en camino de su consecución. Fíjense qué diferencia con el liderazgo unifocal, donde los liderados simplemente eran seguidores de órdenes como autómatas ciegos, porque al no estar en contacto con la visión, no sabían, sus actividades no tenían sentido. Esto se ve en las organizaciones, en las personas que están tratando de cumplir el horario, que detestan ir a trabajar, que están mirando el reloj todo el día para irse a su casa. Bueno, esas personas que funcionan de ese modo es porque la actividad que están realizando en la organización para ellos no tiene ningún sentido. Y no tiene ningún sentido porque no está conectado ni con nada que tenga que ver con una visión personal, y mucho menos con una visión organizacional. Y si hay una visión organizacional, no les importa porque ellos están desvalorizados, y se sienten desvalorizados porque no se tiene en cuenta su visión personal. Esto implica que el ser humano tiene que poder elegir los fines hacia los cuales se dirige para que su humanidad se plasme en plenitud. Esta es la clave de su libertad. En las organizaciones que funcionan bajo alguno de los modos del liderazgo unifocal, se viola sistemáticamente este principio, lo cual implica que se viole uno de los rasgos esenciales de la naturaleza misma del ser humano. Esto aliena al ser humano que participa de tales organizaciones. O sea, esas personas que están mirando todo el día el reloj y esperando que se hagan las 5 de la tarde para irse a su casa, están de alguna manera alienadas. Alienadas quiere decir que lo que hacen para ellos no tiene sentido, como seres humanos. Y curiosamente, quienes lideran, entre comillas, este tipo de organizaciones unifocales, se preguntan constantemente las razones por las cuales la organización funciona tan mal o es tan poco eficiente. Y con esto vamos llegando ya al final de la presentación. Voy a hacer una pequeña definición de liderazgo en función de todo lo que vengo diciéndoles en este reordenamiento de los elementos del liderazgo. El liderazgo es el ejercicio manifestativo de las actualizaciones y perfeccionamientos de un ser humano, denominado líder, quien por su acción se coloca al servicio de ayudar a sus liderados a alcanzar el logro, a través de una misión, de uno o varios objetivos propuestos por una visión. Los objetivos propuestos por la visión deben incluir, alinear y considerar aquellos objetivos que son individuales, es decir, de cada una de las personas que conforman el equipo de liderazgo,
juntamente con aquellos que son organizacionales. Finalidad del liderazgo. La finalidad del liderazgo consiste en servir y transmitir las propias perfecciones del líder a sus liderados y a la organización de que forma parte, en forma amorosa, amorosa en el sentido de que el otro es valioso como ser humano existente y lo ayudo a desplegarse, ¿no? En ese sentido, buscando alcanzar el bien de ambas, que es obviamente su perfección, honrando siempre los valores y principios humanos más profundos y elevados, incluyendo específicamente la verdad, el bien y la justicia. El perfeccionamiento que ha de manifestar el líder se fundamentará en el hecho de haber alcanzado el mismo líder determinados fines y logros que lo han perfeccionado a él como persona. O sea, este tipo de líder no es un mero tecnócrata, es una persona desarrollada como ser humano también, manteniendo siempre una tendencia al fin último, fuente de todos los bienes que busca el liderazgo a través de las visiones individuales y organizacionales consideradas. Y para finalizar, lo último, repito algo que ya dije y que me parece lo más importante para cerrar. ¿Cuál es la tarea esencial? No la única, no estoy despreciando las aptitudes técnicas, tecnocráticas del líder, sino que me parecen que esas están subordinadas a esto, que voy a plantear ahora, que ya lo mencioné antes, que la tarea esencial y principal del líder ya no consistirá en conducir a seguidores ciegos hacia objetivos no contemplados por ellos, no tenidos a la vista por ellos, sino en mantener de forma constante, vivas y alineadas, funcionando en forma sinérgica dentro de los liderados, tanto la visión organizacional como la visión personal de cada uno de ellos. Esta es para mí la tarea esencial y primordial del líder, que no deja de lado sus funciones técnicas, pero sí que las subordina en este modelo que les presento a esta tarea que sería la tarea esencial, fundamental y aquella por la cual se define el líder. Así que bueno, hasta acá es la presentación y espero haber sido lo suficientemente claro y estoy dispuesto a escuchar todas las preguntas y consultas que tengan. Muchas gracias, profesor. Ahí le voy a ceder la palabra a Gabriel Molina. Sí, gracias. Bueno, una vez escuchado la conferencia, la verdad que estuvo muy bueno. Felicitaciones. Se me ocurre en este ida y vuelta del líder y el liderado, ¿no? Digamos, sabiendo que en lo deshumanizante hay organizaciones que tienen propuestas alienantes, por así decirlo, se hace medio difícil el sentido de humildad y ser liderado por ese lado y se termina en una disrupción, por así, ¿no? Decirlo, de ese ida y vuelta que puede tener un trabajador, un laburante en una organización que realmente lo pueda llegar a explotar, ¿no? Estaríamos más bien hablando de una organización donde promueva los valores que justamente más, digamos, lo menos posible me aliene, por así decirlo, ¿no? Porque, digamos, dentro de las organizaciones civiles, y ni que hablar dentro de las organizaciones gubernamentales, y lo traslado a la dimensión política, lo podría trasladar como docente también a la dimensión educativa, ¿no? Pero, digamos, en la organización política, por ejemplo, ¿no? O sea, valdría esto de la humildad ser parte liderado dentro de las organizaciones gubernamentales, o al revés, ¿no? Quien entra, digamos, a organizar el Estado como líder, a un pueblo, una nación, como un presidente de la nación, por así decirlo, ¿no? O sea, se hace medio difícil, pero no imposible, porque supone también un proceso de una capacidad de adaptabilidad para llegar a todo eso, ¿no? En el medio está la adaptación, aquel que se adapta es inteligente, se dice. Así que bueno,
Lo tiro por así decirlo, también lo voy a trasladar a la dimensión educativa como director, como Sí, rector, sí, ¿no? en En todas ese las sentido. organizaciones. Sí, sí. Pero bueno, lo dejo ahí picando. A las familias también. Sí, yo, digamos, cuando tengo que presentar esto en una organización, lo primero que les digo es que esta propuesta va a hacer que la organización sea mucho más eficiente, mucho más, eh, sea mucho más capaz de alcanzar los objetivos que se propone de una manera mucho más eficiente, mucho más rápida y mucho más completa, y a su vez va a tener a las personas, a los liderados, mucho más comprometidos con la visión organizacional. Esta me parece que es una de las maneras de entrar en este tipo de organizaciones que son muy reticentes cuando uno habla de cuestiones humanísticas, ¿no? Cuando uno empieza a hablar de cuestiones humanísticas en una organización productiva, digamos, estas cosas son a medias raras. Y justamente lo primero que les digo es que este modelo hace que la organización se vuelva mucho más eficiente para alcanzar esos objetivos productivos que la organización tiene. No le va a jugar en contra. Lo que le juega en contra es el funcionamiento unifocal. Y ahí empiezan a ser más permeables, obviamente con todas esas dificultades que vos planteaste, a escuchar y a tratar de implementar algunas cosas. El tema político que vos mencionaste me parece que tiene otra dificultad adicional, que son los juegos de poder, ¿no? Que evidentemente hay ahí ya espíritus, no sé cómo decirlo, muy espiritualmente degradados, y ahí es mucho más difícil, ¿no? No sé cómo decirlo sin faltar a la caridad de lo que estoy diciendo sobre las personas que sean, ¿no? Pero cuando solamente se persigue el poder y los objetivos personales y me importa solamente alcanzar lo que a mí me interesa, ya hay una distorsión ahí del funcionamiento de la naturaleza humana que hace muchísimo más difícil que esto pueda ser implementado, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Gabriel. Ahí estoy, bueno, estoy leyendo algunos comentarios en el chat. Norma Nieva dice, muchas gracias, una visión más democrática del liderazgo, aplicable en todos los ámbitos. Luego Cristina, licenciada Cristina, dice, ¿usted considera que el líder nace o se hace? Y dentro de la organización del Estado de característica verticalista, no encontramos muchos líderes multifocales. ¿Por qué piensa usted que esto ocurre? Y si hay uno, desde su mirada, podría dar un ejemplo. Muchas gracias. Si el líder nace o se hace, bueno, las dos cosas. O sea, no podemos negar que hay personas que tienen dones naturales que las hacen más aptas para ejercer un tipo de liderazgo como el que yo les presento. Pero a su vez, esos dones tienen que ser desarrollados, desplegados lo máximamente posible, cuidados para que florezcan y para que den el máximo fruto posible. Así que las dos cosas, el líder nace y se hace. Si no nace, también todos tenemos dones en mayor o menor grado, todo lo que uno tiene en mayor o menor grado se puede desplegar y desarrollar en camino de un liderazgo como el que yo planteo. En el tema político, la verdad no se me ocurre, me parece que la política, especialmente la política argentina, tiene como un tamiz que separa a los que van a ingresar a ellas, a la política, ¿no? De aquellos que podrían tener aptitudes de un liderazgo multifocal, de aquellos que no. Es como si el mismo sistema político argentino expulsara por su misma naturaleza a aquellos que no son unifocales.
como que no pudieran convivir adentro de un sistema como el nuestro, ¿no? Y en ese sentido, obviamente, como presentados el liderazgo unifocal y multifocal como dos polos, hay personas que están más orientadas hacia la multifocalidad, son muy pocas, pero las mayorías de las personas en el liderazgo político argentino están más del lado unifocal. No sé, se me ocurre algún nombre como para decir que está un poquito más en el medio, sin que esto tenga ninguna valoración política. Se me ocurre Elisa Carrió, ¿no? Personas más republicanas. O sea, personas que estén más por la defensa de la República que por sus intereses personales a cualquier precio, como se ve en la mayoría de los políticos, ¿no? Es la primera que se me viene a la mente, por ahí es Elisa Carrió, no porque sea un ejemplo de liderazgo multifocal en sí mismo, pero sí que esté más orientada por ahí hacia ese lado, ¿no? Ahí está Sebastián. A ver, ¿puedes activar tu micrófono? Ahí. Ay, perdón. Lo desactivé. Ahí está. A ver ahí. Ay, ay. ¿Ahora me escuchás? Sí, sí. Ahora, perdón. Primeramente, muchísimas gracias. Excelente la clase, a tal punto que no sabía qué preguntar. Gracias a ti. Al punto, lo único que me queda es, ya que usted dice que hay que alinear las dos visiones, es más fácil, o sea, llevaría menos tiempo que los liderados encuentren su visión más rápido, pero que se cumpla para que le crean al líder. Que ellos mismos encuentren su visión independientemente de que el líder les que se le ayude. cumpla, que se le cumple, o sea, que ellos vean Bueno, los resultados. lo que vos preguntás es muy importante porque nosotros, como seres humanos, cada uno en forma individual, más allá de las organizaciones de las que formamos parte, tenemos la tarea primordial de encontrarle un sentido a nuestra vida y un sentido a lo que hacemos en aquellas actividades grupales de las que participamos. Y eso es una responsabilidad individual de cada uno de nosotros, y no del líder. El líder se puede poner al servicio de ayudarnos a desplegar eso, pero esa es una tarea indelegable de cada uno de nosotros. Que culturalmente no estemos acostumbrados a hacerlo, y que la educación formal tampoco nos ayude a transitar ese camino, lo dificulta. Pero sí es una tarea indelegable de cada uno de nosotros en forma individual y que no depende de ningún tercero. Ojalá algún tercero nos ayude a despertar más de lo nuestro, pero es una tarea individual indelegable de cada uno de nosotros. Bueno, muchísimas gracias, ¿no? Por favor, gracias a ti. Muchas gracias. Acá el profesor, bueno, siguiendo el orden, aquí el profesor Saúl Alberto Ibáñez pregunta sobre su visión del liderazgo multifocal en política. ¿Cómo aplicar su propuesta y evitar los criterios de exclusión? Y es muy difícil. Yo creo que deberían hacer... el problema también en política es lo que la ciudadanía elige. ¿No? Me parece que ese es también un tema. Yo no sé si... Yo creo que para entrar en política, un partido político que funcione al modo del liderazgo multifocal debería ser un nuevo partido que tenga esas características, pero no estoy tan seguro de que una oferta electoral como esa, dada la cultura unifocal en la que vivimos políticamente en la Argentina, pueda recibir demasiados votos como para poder tener acceso a las instituciones para poder conducirlas, ¿no? Me parece que la dificultad está ahí. Yo no sé, no estoy tan seguro y te diría directamente que no, que una propuesta de política de liderazgo multifocal que funcione de ese modo no tendría mayor aceptación, demasiada aceptación en el electorado. O sea, es como hay
hay como un sesgo cultural en nosotros que busca ese salvador, ¿no? Ese líder salvador que nos va a solucionar el problema, ese líder unifocal. Y culturalmente me parece que hay una gran parte de la población que busca eso, ¿no? Y si busca eso, va a votar eso, y una propuesta que sea contraria a eso va a tener muy pocas chances de poder ser preponderante en la medida que culturalmente esto no vaya cambiando, ¿no? Bien, ahí Luigi Pisoni, a ver. Sí, gracias, Hugo. Te felicito por la capacidad de presentar sí, este modelo, y además en poco tiempo, porque no es fácil, pero Oh, has podido dar una idea global que personalmente me ha gustado mucho. Una pregunta sobre las dinámicas y las herramientas de control en una organización. Vos, Hugo, sos también asesor y consultor de empresas y organizaciones que desean implementar este nuevo modelo. Si vos llegás y ves, por ejemplo, relojes de control facial por todas partes, esas maquinitas que te controlan si has salido efectivamente después de las 17 horas o no. ¿Qué pensás? ¿Te dice algo sobre el tipo de modelo o es sí, simplemente una herramienta técnica que no tiene nada que ver? me dice todo, me dice todo. Me dice unifocal con U mayúscula, grandísima. Una organización realmente multifocal no necesitaría de nada de eso, porque cada persona que participe de la organización tendría el entusiasmo, las ganas suficientes para ir a trabajar o ir a hacer lo que tenga que hacer en la organización, aunque no sea productiva, sin necesidad de que nadie lo tenga que controlar, porque estaría motivado, porque él comprendería que su actividad tiene sentido para él alcanzar sus propios objetivos, y al hacer eso ayudar a la organización a alcanzarlos, y así y así que se dé esta retroalimentación tan positiva que no necesita de controles. Pero estamos hablando ya del otro extremo, ¿no? Sí, o sea, todo esto, por ejemplo, que se ve en algunas organizaciones como que lo empiezan a implementar medio tibiamente, dan marcha atrás y más adelante, marcha adelante, como Google, que deja trabajo hogareño para hacer sin horarios, simplemente con la condición de cumplir con determinados objetivos, de alguna manera se orienta a ese no control tan característico y propio del liderazgo unifocal, donde todo hay que controlarlo. El liderazgo unifocal necesita control absoluto. ¿Por qué? Porque las personas no saben por qué hacen lo que hacen, porque no están en contacto con la visión, ni la suya ni la de la organización. Clarísimo. Gracias. Gracias. Ahí le cedo la palabra a Gabriel Molina. Sí, nuevamente, te lo quiero trasladar a la dimensión educativa, ¿no? En lo que es las organizaciones o instituciones educativas en ese sentido. Uno puede ser un docente, puede ser líder en el aula con sus alumnos, líderes entre los demás docentes como rector o director, porque pedagógicamente tiene autoridad, tal vez porque sabe más, hizo carrera y demás. Aunque vemos, ¿no es cierto?, una irrupción, por así decirlo, dentro del ámbito docente, o sea, del tipo de docente que algunos quieren ser, por así decirlo, contaminados de, por así decirlo, una pansofía política, por así decirlo, ¿no? O distintas doctrinas políticas y demás. Y se presentan como líderes y demás, ¿no? Eso por un lado. Pero ¿vos crees que o sea, esto que se propone de ser líder o liderado, dentro de este ámbito, aparte de suponer una inteligencia de adaptación, ¿no? Y demás, supone jerarquizar, digamos, a la persona en sus saberes, o sea que pueda constantemente ir
formándose, ¿no? Para generar con el saber esa autoridad de líder, ¿no? Por ejemplo, en la gestión educativa, y poder en ese sentido, no sé, hoy por hoy se les pide a los directores que vienen haciendo carreras y demás, hacer una licenciatura en gestión educativa, ¿no? Como alguien puede tener un máster en gestión educativa y ocuparía ese lugar dentro de una institución, ya sea superior, secundaria o primaria, por así decirlo, ¿no? Y vos ves esta clase de docentes que están politizados y que se creen líderes, ¿no? No solo corrompen en el aula, sino corrompen a sus compañeros, pares, y sino también a la sociedad. O sea, también está planteándose qué clase de liderazgo docente, como rol docente hoy se quiere. O sea, en definitiva, creo que te di varios escenarios como para que me puedas responder si eso se puede considerar un líder dentro del ámbito de la educación, los docentes hoy politizados, el de la gestión educativa si necesita realmente tener formación para una jerarquía de autoridad pedagógica, por así decirlo, con este esquema, ¿no? Ya sea liderado o quien tenga que liderar en ese sentido, ¿no? Sí, bueno, perfecto. Hay varias cosas ahí. En primer lugar, acordate, una de las primeras cosas que yo dije, las repasamos, es qué no es ser líder en el modelo de liderazgo multifocal. Y una de las cosas era que no es un título honorario, ni que alguien te impone, ni que vos mismo te imponés. O sea, el liderazgo multifocal no admite ese tipo de imposiciones, de imposición de un título, ya sea autoimpuesto o impuesto por la mano de un poderoso, ¿no? Eso no es un líder multifocal, no funcionaría de ese modo. Así que en ese sentido no serían ese tipo de docentes líderes en los términos en los que yo lo estoy planteando. Sí serían líderes unifocales, ¿no? Ahí sí. Por otro lado, el sistema formal de educación, en general, es un sistema que funciona bajo los principios del liderazgo unifocal. Claramente está extendido en todos los ámbitos y en todos los tipos de organizaciones educativas. Así que ahí se necesita un cambio, si vos querés, de paradigma completo. ¿Qué tanto se puede separar una institución educativa en particular de las normas generales del sistema educativo formal general que viene imperando hace tantas décadas? No sé qué margen de maniobra puede tener. Me parece que algo podría tener, pero me parece que también acá hay un problema de el monopolio y la intromisión del Estado en la educación, que pretende proponer que la educación sea como ellos dicen que es, de una sola manera, sin considerar ahora, sin valorar que esté bien o mal, pero esa consideración de la educación como única es una característica de la unifocalidad. Entonces eso hace que la misma organización que participe de ese tipo de reglaje, de ajuste de un ministerio, necesariamente tenga que tener rasgos unifocales, porque no puede escaparse, porque si no, no forma parte del sistema. Y ahí me parece que está el problema. No sé si alcanzo a responderte con esto. Sí, 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 o sea, hay un gran problema. Solamente en este sentido, aquel que pueda estudiar, tener una licenciatura en gestión, por ejemplo, siempre hablando de la misma dimensión educativa, ¿no? Solamente el título le acercaría al cargo, por así decirlo, Claro, porque se necesita de eso. pero el cargo Digamos. no lo transforma en líder multifocal. Claro, claro. Claro, Lo que se necesitaría justamente es ser un líder multifocal
más allá del título que pueda tener, que le accedió a poder ser multifocal con ese título en ese lugar requerido. Sí, sí, Es lo sí, único que sí. se me ocurre, digamos, en esa asociación, que hoy eso no existe. Por eso tenemos No, los docentes que tenemos y el sistema, aparte de otras cosas, ¿no? tal cual, tal Educativo cual. está corrompido totalmente, aunque hasta se pierde la noción de educación, ¿no? O sea, si sabemos que la educación es transformar, bueno, esto no es transformar desde los No, no, docentes a los no. demás, está clarísimo. O es transformar en una determinada cosa que yo quiero que te transformes, Exacto, que todos sí, se transformen en eso. tal cual, tal cual. Y después el tema de la autoridad, la autoridad del líder multifocal, y acá si me permiten me voy a poner un poquitito teológico, es una autoridad bastante paradigmática. Es como cuando Jesús le dice a sus discípulos, el que quiera ser el primero que se haga el último. Y en ese sentido, el líder multifocal de alguna manera debe hacerse el último en el servicio, en el sentido de estar al servicio del despliegue de los otros y de la organización. No el último entendido en términos unifocales, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Ahí, bueno, le cedo la palabra a Ramiro González. Sí, buenas tardes. Hola, Hugo. ¿Qué tal? Una consulta respecto de la situación forzosa que nos tocó vivir este último año y medio, ¿no? De pandemia, y que nos conllevó a tener que realizar más trabajo remoto. ¿Vos creés que eso favoreció a que los líderes tuvieran que asumir un rol más multifocal por no poder estar tanto encima de sus liderados y no tener tanto control como tenían antes, y de tener que ponerse a la par de esos liderados en busca de lo que sería el objetivo común, o esta visión tanto común como personal, ¿no? Creo que la situación a lo mejor tendió a favorecer un poco, ¿no? Sí, mira, no es mi experiencia. En general, la desesperación que había en los directivos o en los gerentes o en los jefes era cómo hacemos para controlar a la gente ahora que trabaja desde su casa. Ese era como el gran problema. No era cómo me transformo yo en alguien diferente para ayudar a las personas a que no necesiten ser controladas para trabajar, sino que el dilema que tenían era cómo hacemos para controlarlos y asegurarnos que trabajen y que hagan lo que nosotros queremos. Así que por mi experiencia y por las charlas que yo tuve con algunas personas, era más esa preocupación, Claro, o sea, la por ahí esa, preocupación de controlar, de cómo controlar algo que antes se controlaba más fácil porque el trabajador estaba en la empresa, que cómo ayudar a esa persona a operar en forma autónoma sin necesidad de control. claro, es que esa me parece a mí que por ahí fue la primera sensación, ¿no? Y después cuando empezó a pasar el tiempo y empezaron a ver resultados y vieron que la gente realmente producía y era, no en todos los casos, pero en muchos casos, más efectiva que estando en forma presencial en las oficinas como era antes, tal vez ahí asumieron eh, inconscientemente ese rol más multifocal, como una Sí, consecuencia, ¿no? sí, ahí se empezó a dar un fenómeno curioso, es cierto lo que vos decís, en algunos casos pasó eso, y lo que sucedía era que no entendían qué pasaba. O sea, se preguntaban, ¿cómo puede ser que esta gente trabaje si no la podemos controlar? Claro. ¿No? Se daba algo paradójico, pero sí, ha pasado eso que vos decís. En menor grado, pero sí. Las personas que habitualmente ya de por sí tenían rasgos de ser trabajadores más autónomos y no estar tan dependientes de la orden y de la Y el mirada del control. jefe Y el constante y del control. control, se encontraron en una situación donde seguían trabajando del mismo modo que si estuvieran en la oficina, pero porque ya en la oficina trabajaban así. Pero sí, eso descolocó a muchos. Pero me parece que cuando se quiere volver atrás, se intenta volver al status quo anterior, o sea, al control. Ok, gracias. Muchas gracias, Ramiro. Ahí, no sé si, a ver, le voy a activar el micrófono a Ruth.
tratar de ser un poco breves para que lleguemos con el tiempo, porque tengo 2 preguntas más por el chat. Sí, buenas tardes. Muy buena la charla. Gracias. Muy enriquecedora para mí. Me quedó mucho esto de cuando usted decía de que el líder multifocal, más que nada no está ahí al frente como obstruyendo el camino. Y se me venía a la mente de decir, bueno, qué tan importante en este rol son las habilidades blandas también que debería manejar este líder, porque esa persona al estar al frente necesita mucho de esas habilidades, porque realmente, como usted decía, que ven eso, las personas, los liderados ven en él, y también se nota cuando hay una parte egoísta de ese líder o no, como también el ejemplo de decir que no es el mayor el que está en la mesa, sino el que sirve. Y, y los liderados ven esa actitud, ven Sí. cuando no solamente él es el que sobresale o el imprescindible, por decirlo así, que de cierta manera no es que ellos buscan, también, como decía, la estructura o las situaciones los llevan, pero a veces se acostumbran a esa situación y digo, bueno, lo importante de ver esas habilidades blandas, la importancia, ¿sería algo necesario ahí en este caso? No solamente son necesarias, son fundamentales para el liderazgo multifocal y son más importantes que las habilidades técnicas. El problema es que las habilidades blandas están mal vistas en la organización productiva unifocal. Eso es perder el tiempo, hablar de cosas que están en el aire. Acá hay que producir, acá vamos a lo concreto. Y justamente es al revés. O sea, las habilidades blandas en este tipo de líderes son mucho más importantes que las habilidades técnicas. O sea, no quiere decir que las habilidades técnicas, vuelvo a repetir esto, no sean Claro. importantes y haya que dejarlas de lado. Pero me parece que las habilidades técnicas se tienen que subordinar a las habilidades blandas, más humanísticas, más humanas. Sí, sí. En el tipo de liderazgo más multifocal, sin ninguna duda. Sí, sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Ruth. Aquí tenemos en el chat una pregunta. Dice, ¿se podría aplicar este tipo de liderazgo multifocal en una administración pública municipal? Sería más fácil, sí, sería más fácil de aplicar en una organización política más pequeña, como sería un municipio, que en una organización más grande como una gobernación o una presidencia o un ministerio. Sí, y tanto más fácil cuanto ese municipio sea un municipio de una ciudad más bien pequeña, donde todos se conocen. Sí, ahí sería mucho más fácil, mucho más fácil. No quiere decir que esté el camino allanado, pero sería más sencillo de hacer, es algo que con un buen programa de intervención para ayudarlos a hacerlo sería mucho más viable que se pueda realizar. Sí, 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 sin ninguna duda. Muy bien. Y por último, Elizabeth pregunta, ¿qué características tiene que tener un líder en un grupo religioso? Bueno, las mismas. Me parece que el gran ejemplo para nosotros, los creyentes de esto, fue el mismo Jesús, que me parece que si uno, obviamente que no pretendo circunscribirlo a este tema, ¿no? Pero si uno pudiera decir qué tipo de líder fue, si no fue un líder en el sentido, ¿no? Nada de lo que él fue puede atraparse con términos humanos, pero si uno pudiera jugar un poquito con eso, Jesús fue más un líder multifocal, si se quiere. Y obviamente las organizaciones religiosas ojalá pudieran seguir ese modelo, ¿no? Me parece. Y bien, ahí Gabriel Molina, una última pregunta, dice, emprendedurismo, ¿cómo se asisaría, a ver, supongo que asesoría, no. Con el emprendedurismo, ¿cómo se aplicaría esta propuesta? Sería así, sí.
No, perdón, no entendí bien la pregunta. ¿Cómo se aplicaría al emprendedurismo esta propuesta del liderazgo multifocal? Bueno, empezando por uno mismo. El emprendedor, como dije antes, es una persona, y todas las personas tenemos como tarea primaria e indelegable ocuparnos de nosotros mismos, de conocernos, de desarrollarnos, de encontrar el sentido de nuestra vida, de nuestra existencia, en todos los ámbitos de la misma, siendo que uno de ellos puede ser el emprendedurismo, y allí volcar ese desarrollo personal propio que está primeramente en manos de cada uno de nosotros, a la actividad de empresa que uno quiere comenzar. Pero indudablemente está en manos, sin ninguna duda, primero en manos de cada uno de nosotros. Aunque uno forme parte de una organización multifocal, eso no nos exime de esta responsabilidad indelegable que nos cabe como seres humanos, ¿no? De encontrar el sentido profundo a nuestra existencia y a lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Hay mensajes de agradecimiento. Bueno, ahí Cristina dice, deberíamos promocionar el liderazgo multifocal en las organizaciones no gubernamentales que han demostrado peso en la comunidad y empezar un cambio. Me encantó. Muchísimas felicidades. Gracias. Después Ruth también agradece. Muchas gracias por la conferencia. Me gustó demasiado. Bueno, también Gabriel Molina. Felicitaciones por la exposición. Bien. Bueno. Les agradecemos mucho la participación. Muchísimas gracias, Hugo Landolfi, por la conferencia. Gracias a ustedes. Bueno, entonces damos por concluida esta conferencia. Bueno, muchas gracias. Gracias por la confianza de permitirme presentar estas ideas. Ojalá haya sido lo suficientemente claro. Y bueno, si alguien quiere hacerme consultas más allá de esta charla, me pueden escribir por email. Mi email es como mi apellido, landolfi@gmail.com. Con mucho gusto responderé por ese medio todas las consultas que hayan quedado o que puedan ir surgiendo más allá de esta charla. Muchas gracias a todos los directivos de la UNSTA y a las personas que confiaron en mí para poder presentarles estas ideas. Muy agradecido.